¿qué tal? Soy Angélica Lenz y te doy la más calurosa bienvenida a este espacio. El inicio de la etapa escolar y el regreso a clase son momentos difíciles para los padres cuyo hijo o hija presenta una condición de discapacidad visual. Para poder tomar las decisiones adecuadas y poder enfrentar las barreras, es crucial que cuenten con la información oportuna y certera. Y justo para eso, tengo el gusto de traerles a un experto en este tema. Está con nosotros César Javier Jiménez. César es licenciado en Pedagogía, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene la maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es director de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva 393. Además, es coordinador del Centro Quetzalcóatl en la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional. César, para mí es un honor y un gusto poder contar con tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. También es todo un placer poder estar contigo y poder orientar y apoyar a quien nos escucha. Sí, porque ciertamente son situaciones complejas y yo quisiera compartirles a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que pueden saber y aprender más sobre todo lo que hace César en una entrevista bastante extensa que aparece en mi segundo libro, Un nuevo camino de vida. Ahí él da su testimonio y ahí podrán ver todo lo maravilloso y lo impresionante que ha podido lograr César a pesar de tener discapacidad visual. Y también en este mismo espacio van a encontrar otra entrevista que ya te hice previamente, ¿cierto, César? ¿Sí? Sobre tu testimonio siendo padre. Entonces, ahí les invito a que puedan consultar esa información, disfrutarla y aprender muchísimo de César. Pues para entrar al tema, el tema que es tan importante, César. Fíjate que con frecuencia se acercan a mí los padres de un niño que tiene una condición con discapacidad visual y me preguntan si deben de meter a su hijo a una escuela regular o una escuela especial. ¿Tú recomiendas que se inscriban en una escuela regular? Mira, yo te tendría que decir que en la experiencia que he tenido de primeramente estar integrado e incluido en una escuela regular desde la pérdida de la visión y al estar trabajando en escuelas de educación especial y escuelas regulares, puedo visualizar un contraste completamente abismal en tanto al desarrollo evolutivo que tienen los niños cuando conviven con chicos que no enfrentan ninguna condición de discapacidad. Entonces, yo sí tendría que decir que el que un niño que enfrenta una condición de discapacidad esté en una escuela regular va a favorecerle en todos los sentidos. Y esto va desde lo social, desde lo académico, desde lo personal, desde la socialización, en lo que va a repercutir de manera satisfactoria. No significa que las escuelas de educación sean malas, no. Lo que pasa es que las escuelas de educación especial focalizan la condición y te eh, dan elementos para que tú te centres desde la condición para resolver problemas.
pero ya cuando sales a un entorno social, se notan las dificultades porque se presentan estereotipias, porque hay un retraso en la evolución, porque se nota cómo ese retraso evolutivo repercute en la motricidad, repercute en la interacción social. Claro está, no es en todos los casos, pero sí se llega a dar en un porcentaje alto. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo que los chicos requieren estar incluidos en espacios sociales regulares desde tempranas edades. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a comportarse, a dirigirse y a convivir de la forma más regular posible. Ujú. ¿Consideras entonces que las escuelas regulares requieren hacer ajustes específicos para poder incluir a los niños con discapacidad visual en este caso? Mira, yo creo que una de las grandes dificultades que surgieron desde el 93, el año de 1993, en el que se promueve la integración educativa a nivel nacional y las escuelas saltan con todas las ansiedades porque se preguntaban, ¿contamos con los elementos para atenderlos? Yo te tendría que decir que las escuelas, no hay escuela que sea idealmente perfecta. Ujú, Todas cuentan con muchas dificultades y todo tiene que ver con relación al, al año de creación, las condiciones de la comunidad que le dio apertura y eso tiene o le da los bemoles a la propia infraestructura de la escuela. ujú, Sin embargo, creo yo que dentro de las discapacidades sensoriales, la menos complicada es la visual, porque realmente a través de la generación de un mapa mental que permita que el chico o la chica puedan generar una distribución de los espacios y puedan ellos ir generando las pistas y pudiendo ubicarse dentro del espacio, realmente lo de la infraestructura es lo de menos. Habrá quien diga es lo de más. Sin embargo, yo sí creo que mientras haya un libre acceso, espacios libres de desplazamiento, realmente las escuelas son ideales para cualquier chico. Ahora, hoy por hoy contamos con las unidades de educación especial y educación inclusiva en la Ciudad de México y en los estados del país con las unidades de educación y apoyo a la escuela regular, lo que son las USAER, y que son las unidades y el personal que estamos muy al pendiente de que las barreras se vayan minimizando y se vayan eliminando, tanto a nivel de lo físico como a nivel de lo actitudinal, como a nivel de la comunicación, como a nivel de lo social. Entonces, ujú, lo que hoy se tiene, verdaderamente se tiene que capitalizar. Entonces, yo creo que una de las cosas con las que tendríamos que trabajar mucho sería con el imaginario que el propio padre de familia genera al inscribir a un niño en una escuela regular y pensar
que por el hecho de que los maestros a lo mejor no sepan braille o a lo mejor los maestros no sepan algunas orientaciones específicas, entonces no se cuenta con ningún apoyo. No, no es cierto, Ujú, porque mientras haya unidades de educación especial dentro de las escuelas se van a movilizar, las comunidades van a movilizar a los recursos que se tienen para poder apoyar en la inclusión y la participación de los niños al interior de la escuela y en las diferentes actividades. aparte de este apoyo que representa USAER, ¿hay otro tipo de apoyos con el que cuentan los padres dentro de una escuela regular? Mira, de hecho, UDI, que es la unidad que funciona en la Ciudad de México, y USAER, que son las que funcionan en los estados, generan una serie de orientaciones a padres de familia y a su vez nosotros tenemos eh, ¿cómo se llama? Un directorio Ujú, de instituciones especializadas que puedan dar orientación a los padres de familia, tanto para la atención de la condición, como también para poder orientar en el proceso de crianza y en el propio desarrollo, ya sea lingüístico o motor de los niños. Entonces, ujú, nosotros como tal, dentro de las escuelas, ni USAER ni UDI en este momento tienen ya una intervención directa con los niños. Nosotros intervenimos directamente con los contextos, el aula, es decir, con los maestros, los ujú, procesos de enseñanza, las herramientas y estrategias didácticas, con los directores, con la finalidad de sensibilizarlos y poder apoyarlos a visualizar las barreras que puede presentar o no el plantel y con ello generar acciones de accesibilidad para la permanencia de estos chicos en las escuelas, ujú, el contexto sociofamiliar. Y en este, nosotros incidimos con la finalidad de trabajar con las familias, concientizarlas, orientarlas y apoyarlas para que el acompañamiento que el padre de familia tenga con el niño sea muchísimo más específico, haya un mayor acompañamiento y que verdaderamente aquel padre que piense que no sabe qué hacer porque tiene una resistencia a la discapacidad o todavía se encuentra en el duelo por haber recibido la noticia de la discapacidad en su casa, ujú, nosotros vamos apoyando y orientando, además de canalizar a los espacios especializados que puedan apoyarles a superar esas situaciones. ¿Sí? O sea, si tú te percatas, el acompañamiento que la UDI y la USAER realiza son acompañamientos propiamente para los contextos, con la finalidad de que los niños en las escuelas tengan un libre acceso, que se minimicen las barreras, que ujú, pueda haber eh, mayores posibilidades didácticas, mayores posibilidades metodológicas, recursos materiales que permitan que las escuelas les den respuesta a la necesidad de aprendizaje de esos niños.
Fíjate que todo esto que mencionas es sumamente importante y ojalá y al final nos puedas compartir algunos datos o algo de los papás que justo necesitan estas respuestas, que tienen estas preguntas, que a lo mejor se sienten perdidos, a dónde, cómo pueden acudir. Pero antes de esto, me surge ahorita una cuestión. Desgraciadamente, sucede con cierta frecuencia de que los padres se topan y se enfrentan a la situación de que sus hijos no son admitidos en las escuelas regulares. ¿Qué pueden hacer estos padres cuando se les es negada la inscripción? Esto es algo bien interesante. Y yo tendría que decir que hoy por hoy, el que tengamos un mayor acceso a la información ha provocado que los mismos padres de familia también se conviertan en agentes sociales de cambio. Y aquel padre que no reconoce y que no sabe hasta dónde llega su derecho, hay que estarlo impulsando y hay que estarle insistiendo que es necesario revisar las normativas. Ujú, ¿Qué lo digo? Porque aquel padre que se acerca a una escuela regular y la escuela le dice no, y él se queda con las manos cruzadas y lamenta la situación, y al final piensa, qué bueno que no lo inscribí porque si así me trataron a mí, entonces ¿cómo lo van a tratar a mi hijo? ujú, Verdaderamente es una forma de pensar que no nos ayuda a crear una cultura de discapacidad. correcto. Por tanto, yo pienso que una de las cosas que necesitamos estar fortaleciendo todo el tiempo con la población es el precepto constitucional en el tercero, en el artículo tercero que nos enuncia en la reforma del 19, muy interesante porque en esa reforma nos dice que la educación es universal, es inclusiva y los tres preceptos más que nos dicen gratuita, obligatoria y laica. Ujú, Fíjate que cuando nos dice universal, ahí está englobando en sus términos la equidad y la igualdad. así es. Y en la inclusión está diciéndonos que tiene derecho a ser partícipe de todas las acciones educativas que el Estado proponga. Por lo tanto, aquel niño que sea rechazado en una escuela, desde el artículo tercero y desde el artículo primero constitucional, está siendo discriminado y eso hoy día es penado. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Recordemos que las escuelas no son, o los directivos no somos las autoridades máximas. Arriba de nosotros siempre va a haber alguien más y arriba de ese otro va a haber alguien más. Y cuando eso suceda, entonces hay por eso una zona de supervisión o hay una coordinación regional o en su defecto la autoridad educativa federal o la autoridad educativa de los estados, que son quienes al estar recibiendo este tipo de denuncias, tendrán forzosamente que tomar cartas en el asunto porque la normativa nos dice que nosotros no podemos negar la inscripción a ningún niño por ninguna razón. Ujú,
Si ese niño, además de la discapacidad, no tuviera papeles, yo no puedo negarle la inscripción, yo lo tengo que inscribir. Y ya la propia autoridad me irá instruyendo cómo orientar al padre para conseguir esos papeles que nosotros necesitamos. Pero por ningún motivo nosotros podemos negar la inscripción. Por lo tanto, entonces, un padre de familia que no ejerce su derecho es porque desconoce que obligatoriamente se le tiene que recibir. ¿Mm? Qué valioso que mencionas esto y esto es también importante para que los padres se empoderen y para que puedan ejercer estos derechos. Ahora, están los derechos, pero ¿qué implica, por otro lado, para los padres, visto desde el otro punto de vista? Si los padres tienen a su hijo, a su hija con discapacidad visual en una escuela regular, ¿qué implica esto para los padres? Mira, yo creo que ese es uno de los asuntos con los que a nivel de cultura y por todos los cambios sociales que se han estado suscitando tras la pandemia, se está batallando al interior de las escuelas. Y esto es el acompañamiento y la corresponsabilidad que los padres de familia deben tener hacia el propio proceso de aprendizaje de sus hijos. Ujú, Un padre de familia que considera que llevar al hijo a la escuela o a la hija a la escuela y esperar que el maestro sea quien realice la función, desatendiendo por completo la parte que corresponde, ahí tenemos un problema. ujú, Porque al final de cuentas, independientemente de que haya una discapacidad o no la haya, los niños no son individuos autodireccionables o autodirigidos en etapas tempranas. Forzosamente requieren de una mediación. Y aquel padre de familia que no interviene, aquel padre de familia que no acompaña, o aquel padre de familia que acompaña en exceso a través de una sobreprotección, tampoco beneficia, ujú, porque tenemos que estar muy conscientes que un niño con discapacidad que ingresa a una escuela regular, al igual que cualquier otro, está expuesto a una serie de riesgos. Y estos riesgos obviamente tienen que ser afrontados y asumidos por la escuela y por los padres de familia. Entonces, un padre sí. de familia que no está consciente de esto y que se va hacia la parte de la sobreprotección, pasa algo y inmediatamente van a culpar y van a denunciar y van a demandar a la escuela, al maestro, al sistema. Pero la realidad es que si el padre de familia no está sentando el cuidado, la atención, la corresponsabilidad, realmente el niño está desprovisto de las condiciones y entonces el niño, si bien ya está en una situación de vulnerabilidad, el padre de familia lo vulnera más porque no le dota las herramientas y no lo hace consciente de lo que le toca a ese niño hacer. ¿Sí? Sí. Entonces, la importancia de la presencia del padre de familia en la escuela es fundamental, debido a que requerimos todo el tiempo
que tanto la escuela tome su papel como dosificador de procesos de aprendizaje, como Sí, el padre de familia asuma su tarea para poder compensar y para poder llenar los vacíos que requiere el hijo tener llenos para poder en un momento determinado responder ante una escuela. Entonces, yo pienso que en un momento determinado un chico ciego que está entrando a una escuela pero no ha enfrentado ningún proceso rehabilitatorio, es decir, que no sabe manejar el bastón blanco o que no ha manejado el abaco primer o no ha manejado la caja matemática o no sabe braille, es un chico que está enfrentándose a un medio en donde se encuentra desprovisto de las herramientas. totalmente sin recursos. Y entonces, obviamente, no va a haber ahí éxito. Eso el padre de familia no puede decir, es que la escuela no está haciendo lo que le toca, ¿no? Es que el que ese niño adquiere estas herramientas no es tarea de la escuela, es tarea del padre, porque en la reforma del 93, en la desaparición como tal de ciertos servicios especializados, las escuelas tenían integrado el servicio de rehabilitación dentro, que era como el ejemplo que tiene el Instituto Nacional de Niños Ciegos, por ejemplo. Ujú. Sin embargo, cuando esto desaparece, la rehabilitación se saca de ahí, se pone en otro espacio y la escuela se dedica exclusivamente a educar. Y entonces ya no es la escuela quien rehabilita, quien da las herramientas y quien da los procesos, porque es una entidad meramente educativa. Entonces, el padre de familia, ¿qué le toca hacer? Pues estar proveyéndole al niño de esas herramientas que requiere. Por eso es que la UDI tiene directorios en donde nosotros dirigimos a los padres cuando nosotros visualizamos que hay una barrera de acceso. Y Ujú. entonces nosotros le decimos al padre, mire, nosotros visualizamos que el niño tiene dificultades del lenguaje, por lo tanto, está comunicación humana, está los talleres del lenguaje del DIF, llévelos ahí o llévelo ahí para que la situación aminore y entonces podamos seguir trabajando. Y entonces la compensación que se genera a través de ese servicio va a hacer que el chico sea funcional dentro de la escuela. Pero ¿de quién depende? Del padre de familia. Ujú. Entonces, si el padre de familia no toma en sus manos la responsabilidad que implica eh, la adecuada inclusión y la adecuada integración de sus hijos en las escuelas, pues va a ser muy complicado que el niño verdaderamente culmine de manera satisfactoria. Ahora, sí hay casos de niños que terminan educación básica, sí. Sin embargo, las condiciones y la calidad de atención que obtuvieron podría haber sido mejor si esos chicos hubieran sido siendo atendidos de manera complementaria. Cierto. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. el padre de familia tiene un papel sumamente importante y no lo podemos compensar las escuelas. Entonces, si tú
en la pregunta que me haces, te das cuenta, el padre de familia no puede eludir la tarea y el papel que tiene dentro de el proceso de inclusión y el proceso de integración de sus hijos. Totalmente, queda clarísimo y aquí mm, corrígeme si estoy bien o no, pero para que los padres estén informados, en los primeros años de vida, esta preparación se denomina habilitación y ya de los 7 años en adelante se llama rehabilitación visual. ¿Es correcto? ¿Sí? Bueno, y Recordemos que todos los procesos, ujú, primeros 4 años de vida, son procesos por imitación. Y entonces justamente tú estás habilitando todas las funciones cognitivas, las funciones sociales, las funciones motoras, que van a hacer que ese niño sea funcional, valga la redundancia. ujú, Sin embargo, cuando pasan ciertos periodos y estos niños no logran desarrollar correctamente alguna de estas funciones, entonces necesitamos rehabilitarlas, ujú, porque están interrumpidas, porque se vieron bloqueadas por algo. Y entonces, por ejemplo, en el niño que es ciego y obviamente eh, no tiene una respuesta facial y no tiene una respuesta motora correcta, pero durante sus primeros años yo no lo estimulé a que explorara, a que corriera, a que se subiera, a que bajara, a que estuviera en ese contacto con el entorno a través de su multisensorialidad. Ese niño tiene un bloqueo y ahí hay un retraso evolutivo que es natural por la falta de visión. Por lo tanto, en ese caso, tendríamos que someterlo a un proceso de rehabilitación para enseñarle de una manera asistida a que haga eso que de manera natural no hizo. ujú, Entonces, si el niño de 4 años ingresa a un preescolar y nunca ha visto, es muchísimo más fácil que el niño en la interacción social realice tareas y funciones de manera natural. ¿Por qué? Porque el niño no tiene inhibición, porque el niño no tiene sentido de riesgo. Y entonces hace lo necesario para poder estar al nivel de la interacción de sus compañeros. Aquí el problema es el adulto que está al lado, que es quien le va a ir marcando el límite porque pues piense justamente que está en riesgo. Entonces, ujú, el problema comienza a través de las barreras actitudinales y las barreras sociales en donde yo empiezo a subestimar, empiezo a pensar que por no ver no lo puede hacer. ujú, Pero ese es un asunto que se tiene que trabajar no con el niño, es algo que se tiene que trabajar con el adulto, porque al final de cuentas el niño, como nunca ha visto, pues la realidad es que para él no es algo ajeno, sino ujú, es algo natural y entonces él trata de ir compensándolo con lo que tiene a mano y podría habilitarlo de manera directa. Sin embargo, obviamente,
el docente de escuela regular necesita que el especialista, como es el caso de los profesionales de la UDI o la USAER, le enseñemos estrategias especializadas para poder promover o propiciar que esas cosas que en un momento determinado de manera natural no aprendió a hacer, las haga. Pero Ujú, entendido, la unidad de educación especial, tanto USAER o UDI, no somos espacios terapéuticos dentro de las escuelas. Somos espacios de orientación y de asesoría a los agentes educativos que están en las escuelas y que acompañan a los niños en el proceso. Eso es muy importante, porque a veces la gente piensa que por haber UDI o haber USAER en la escuela, entonces el maestro especialista lo va a sacar del salón, lo va a poner a hacer cosas especiales y entonces va a compensar y entonces ahí está solventado el espacio de la terapia. No, nosotros no hacemos eso. ujú, Ujú. Y eso es algo muy importante porque a veces hay papás que eso pelean. Es que ¿por qué si hay UDI, por qué no le enseñan de manera individual y personalizada? Porque nuestra tarea no es esa. Nuestra tarea ujú, es orientar, asesorar y acompañar a maestros, directivos, padres de familia, para que ellos movilicen todos sus recursos y hagan que ese niño se pueda desarrollar lo más homogéneo posible. Obviamente, sí, decir homogéneo no es que haga todo igual que los demás, porque obviamente se perdería la visión de diversidad. Sin ujú, embargo, en tanto a lo que se requiere, en tanto a ritmo, en tanto a estilo, en tanto a forma de aprendizaje, pues que el niño pueda ir trabajando a un ritmo que le permita ir junto con sus compañeros. sí. Y se me hace muy importante que también cuenten con estos directorios a donde canalizan a los padres para que puedan los hijos obtener estas herramientas y estos recursos también por fuera. Entonces, qué bueno que hacen esa conexión y que puedan canalizarlos a través de estos directorios. De hecho, nosotros en la UDI, todos los maestros que están en las escuelas están de manera constante. Ellos permanecen como parte del personal de la escuela. Ellos no están unos días sí y otros días no. Ellos están ahí desde el comienzo hasta el final del ciclo. Ujú, Ellos conocen a la población, ellos conocen las culturas de la escuela, ellos conocen las barreras y ellos están trabajando constantemente sobre la minimización y la eliminación de esas barreras. Pero también, además de los especialistas, también nosotros contamos con trabajadores sociales, que son quienes nos permiten también identificar los servicios, identificar las instituciones y los apoyos complementarios a los que los niños pueden ser canalizados. Como qué somos una bien. institución pública, pues todos los servicios que nosotros recomendamos en nuestros directorios de canalización son 100% gratuitos y 100% públicos. Ujú, Ya, ¿por qué? Porque esa es una parte normativa. Nosotros tenemos que estar constantemente
solicitando que el acompañamiento y el servicio de atención sea público, Ujú, para no meter a las familias en esta parte de la disyuntiva de no tengo, no puedo pagarlo, está muy lejos, sino por el contrario, tratar de facilitar procesos para que los niños no pierdan tiempo ni tampoco pierdan atención. ujú. Qué maravilla y qué importante es que los padres conozcan todo esto. Ahora, en cuanto a la corresponsabilidad de los padres, digamos que el hijo ya está habilitado, está rehabilitado, es funcional, cuenta con las herramientas. Esto, de todas maneras, no implica que los padres se desentiendan de todo lo que es el acompañamiento dentro de su aprendizaje, porque un niño que ya está, digamos, en cuarto, quinto, sexto grado de primaria o en cualquier otro, pues finalmente sí necesita ciertas adaptaciones de material, ciertas ayudas, ciertos apoyos como muy específicos. ¿Esto se hace así como mita y mita entre el maestro y los padres o cómo es esta cuestión de la adaptación de materiales? Mira, Educación Especial cuenta con un espacio, que es un centro de orientación y recursos informáticos, que se llama CRIO, que está sobre Calzada de Tlalpan, a un costado de la Dirección de Educación Especial, en donde se elaboran materiales. La Ujú, Universidad Pedagógica Nacional cuenta con el Centro de Formación para Personas con Discapacidad Visual Quetzalcóatl, como lo mencionabas al principio. Es un centro de recursos ok. donde también elaboramos materiales. ¿Estás ahí, César? Sí, aquí estoy. Ah, Y ujú, entonces, en esos espacios, las familias pueden acudir y pueden solicitar material. Además de que los maestros especialistas les pueden dar orientaciones de cómo hacer el ajuste de los materiales. De tal modo que entonces la parte de la ujú, responsabilidad es: yo maestro, ¿qué necesito de ti, papá? En tanto a material, en tanto a acompañamiento, en tanto a participación de las actividades, en tanto a la elaboración y respuesta en solicitud de tareas. Y entonces ahí está la corresponsabilidad, porque el ujú. padre hace lo suyo, el maestro hace lo suyo y llega un punto en donde conectan ambas tareas. ¿Por qué? Pues porque lo vemos reflejado en el aprendizaje del niño. El Sí, es trabajar en acompañamiento, equipo. claro. Entonces, Ujú, trabajamos en equipo con el único fin de que el niño aprenda, de que ujú. el niño permanezca, de que el niño egrese de manera oportuna, de que no entre en riesgo y abandone la escuela. Para eso, la escuela, a través de los maestros de grupo, a través de los maestros especialistas, a través de los directivos, a través de los propios recursos y la normatividad que existe, nosotros vamos afianzando los recursos y las propuestas para que el niño esté presente. Pero esa misma normatividad va jalando al padre de familia para que el mismo padre de familia reconozca
que sin su colaboración, sin su presencia, pues realmente todos los esfuerzos pueden ser en vano. Ujú. ¿Sí? Entonces, el padre de familia tiene una presencia muy importante. Ahora, si lo vemos en términos de porcentaje, diríamos, la escuela hace un 30%, el padre de familia es el 70%, porque el mayor tiempo del día que el niño vive en un día escolar está más en casa que con nosotros. Entonces, ¿quién tiene que darle el acompañamiento y la asistencia escolar? El padre de familia. Hay muchos Claro. padres que dicen, Ujú. es que yo no les enseñar. Es que aquí el punto es, no le enseñes. El punto es, acompáñale a que él descubra qué es lo que hoy la escuela mexicana está planteando a través de su nueva propuesta. El niño tiene que ser el protagonista de su aprendizaje. Ujú. Y eso todavía lo hace mucho más sencillo porque es algo experiencial. Y el niño que enfrenta una condición de discapacidad requiere de la experiencia, requiere de estar vivenciando lo que aprende. Totalmente. Sí. Si el padre de familia genera las experiencias y las oportunidades, pues está contribuyendo a ese proceso. Por supuesto. Wow, César, pues yo creo que toda la información que nos has compartido es muy concreta, concisa, muy valiosa. Espero que todo esto les sea muy, muy útil a los padres. Ahora dime si a los padres que nos están escuchando les quedan dudas, ¿a dónde o a quién se pueden dirigir para aclarar más acerca de todo esto? Con todo gusto, estoy para servirles en Gracias. cesarupn@gmail.com. Perfecto. Eh, y también, si ellos requieren y están por acá en la zona sur, el Centro Quetzalcóatl tiene las puertas abiertas para orientar en lo que los mismos padres requieran. Qué bueno, gracias por ofrecerte, César. Algunas páginas en internet de parte del gobierno, algo que también pueda serles de apoyo que tú recomiendes. Pues mira, ahorita no se me viene ninguno a la mente. Ujú. eh, Sin embargo, ahorita me hago aquí un comercial. El centro va a ofrecer a partir del mes de septiembre un curso de Abaco Premier, y pues para aquellos padres de familia que consideren que es algo necesario aprender para apoyar a sus hijos, no es necesario formar parte de la comunidad universitaria. Este servicio también se da de manera eh, a- externa, Ujú. entonces no tiene costo, Ujú. solamente si hay que estar al pendiente. eh, yo creo que te haré llegar a ti las fechas de publicación en la convocatoria y el espacio donde va a estar, para Ujú. que si hay alguien que esté interesado, se pueda inscribir, este, pues tener la oportunidad de atenderlos como se debe. Qué bien, qué bueno que lo mencionas.
Pues César, no me queda más que agradecerte por tu disposición. Sé que estás muy, muy ocupado. Te has tomado este espacio, este tiempo para poder compartir todo tu conocimiento en torno a este tema que es tan complejo. Y de verdad, muchísimas gracias. ¿Quieres para cerrar, quieres añadir alguna otra cosa importante? Yo creo que nada más querría yo cerrar con algo importante, y es que cuando somos padres de niños que enfrentan alguna discapacidad, realmente los más aterrados y los más atemorizados somos nosotros, porque pensamos que el mundo es como un león que de un zarpazo y de una sola bocanada se los puede tragar. Ujú, Y a veces eso hace que los mismos padres tomen decisiones en donde desafortunadamente no son las mejores opciones. Darse la oportunidad de conocer, darse la oportunidad de escuchar, darse la oportunidad de explorar servicios, atención en las escuelas públicas hoy día ya no es lo mismo como en los años 80 o los años 90, donde la situación todavía era más caótica. ujú, Hay que perder el miedo y hay que aprender a exigir lo que por derecho se tiene. Y entonces yo quiero invitar a los padres a que quiten esos imaginarios de la cabeza y dejen de pensar que las comunidades escolares son tierras sin regla, que ujú, van a hacer daño o que pueden lastimar a un hijo con discapacidad. Por el contrario, hay que dar la oportunidad y darnos cuenta que en medio de todas esas situaciones hay mucha gente con mucha disposición, ujú, con un espíritu de servicio que puede apoyarlos verdaderamente en esas cosas que requieren. Y pues sí, y, les está hablando un director de educación especial, bueno, de una unidad de educación especial, que ujú, sé lo que estoy hablando y cómo se está manejando. correcto. Sí. Sí, y a través de todo esto, pues se le abren nuevas posibilidades a estos niños. Y también decir, ¿sabes? Si hay algún padre de familia que viva en la demarcación de Xochimilco, en específico en las zonas de San Juan, Tepepan, de Ampliación Tepepan y de Santa María Tepepan, yo soy director de 6 escuelas, Ujú, el servicio que apoya a 6 escuelas. Son primarias, preescolar y secundaria. Si ujú, algún padre de familia ha estado batallando con pensar a dónde inscribirlos, la UDI 393 cuenta con las opciones, con las especialistas y con la orientación de un servidor para poder apoyarles a ellos, a las escuelas y a ujú. los chicos. Maravilloso. Pues ahí lo tienen, aquellos que nos están escuchando y viendo ahorita. Aquí está toda la información que requieren. Pueden dirigirse a César Jiménez. Y bueno, pues muchísimas gracias, César. De verdad, muchas, muchas gracias. Es un placer.
Muy buena tarde. Gracias. ¿Le corta?